justo estaba pensando en ti. Toma asiento y ponte cómodo. Bienvenido de nuevo a la agencia de viajes ASMR. ¿Cómo has estado? Me alegro mucho. Pero creo que en tu carita puedo ver un poco de inquietud. ¿Por qué será? Quizás es porque quieres viajar a un nuevo destino. Por eso estás aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a ello entonces. ¿Sabes? Sabía que ibas a volver por algún otro viaje. Sé que tu viaje a Japón fue bastante bueno. ¿Qué tal? Mmm, ya veo. Entonces lo disfrutaste. ¿La agencia fue de ayuda? Perfecto. A ver, entonces, déjame abrir tu ficha, ¿ok? Vamos a empezar por eso. Claro que recuerdo tu nombre. Tenías un nombre muy especial y muy bonito. Se escribía acá. Mm, Aquí está. Bien, entonces... mm, veamos. Kyoto, Tokio, Nara. El camino Nakasendo también. Qué buena aventura, ¿verdad? Tienes buenos recuerdos, supongo. Ajá. Y por lo que tengo acá también, el viaje costó cero. Fue completamente gratis, ¿cierto? Ajá, teníamos una promoción. ¿Y sabes qué? En la agencia estoy de suerte nuevamente porque tenemos de nuevo otra promoción. Es sorpresa. Lo vemos después, ¿ok? Bien, entonces... actualicemos esto. El día que volviste. ¿Qué tal estuvo el vuelo? Ujú. ¿Te parecería entonces si reservamos el vuelo en la misma aerolínea? ¿Sí? ¿Te gustó entonces? ¿Las azafatas fueron amables? ¿La primera clase qué tal? Perfecto. Entonces vamos a dejarlo para después. Primero vamos a decidir el destino. Ya que visitaste Japón, creo que algún destino en Asia podría ser el indicado para ti nuevamente. ¿Qué tal? Como siempre. Dime entonces, ¿qué es lo que buscas esta vez? Imagino que un destino calmado. Ujú. Calmado, pero que tenga una buena ciudad. No necesariamente de Asia, pero igual te gustaría. Ok. Podría ser Asia también entonces. ¿Qué hay de la historia del país? Ajá. Perfecto. Creo que tengo un destino en mente, en realidad. Bueno, estoy entre Corea del Sur y China. ¿Cuál preferirías? Ujú. Bueno, Corea es un país más rápido, diría yo. Aunque China también lo es. Para mí es un poco más calmada. Un poco más que Corea al menos. ¿Ya estuviste en Japón? Las vibras eran similares. Ya sabes, la gente en el centro de Tokio va muy rápido, pero siempre en los lugares aledaños a la capital, la gente va más lento, ¿verdad? Ajá. Es lo mismo en Corea y en China. Pero si quieres visitar un lugar con una historia muy rica, que sea un país grande, que tenga muchos destinos turísticos, te recomiendo mejor China. No es por desmerecer Corea, por supuesto, es un país precioso, pero creo que por esta vez, ya que recién estás conociendo Asia, sí, ¿verdad? Entonces vamos a ir con China. Creo que te favorecerá mucho. Sabes, China tiene varias cosas que pueden ayudarte con tu paz mental y en el proceso en que estás. La medicina china es muy famosa, ¿lo sabías? Ujú. Podríamos arreglar que en el tour visites algún lugar de medicina china si lo quieres. Todo se puede arreglar.
¿Estás convencido del destino entonces? ¿No aún? Bueno, no importa. Para eso estoy aquí. Primero, te voy a mostrar un folleto sobre China. Vamos a revisar el mapa, algunos lugares turísticos, a ver si te convence. Si no, podemos revisar Corea, algún otro destino, quizás del sudeste asiático. ¿Te interesaría también? Ok, ten. Y vamos a ver ese mapa de China entonces. Por acá. Te voy a mostrar, ¿sí? Bueno, aquí tienes el mapa físico de China. Es casi tan grande como toda Europa, ¿lo ves? Casi 10 millones de kilómetros cuadrados. Hay países que puedes recorrer en 2 semanas y sentir que los conociste. Pero China, bueno, te puede ocupar años de vida y seguirás descubriendo rincones nuevos. Tiene 14 países fronterizos: Rusia, Mongolia, Kazajistán, India, Vietnam, Nepal. Es literalmente el corazón de Asia. Y luego está esto, todo este litoral sobre el Pacífico: Shanghái, Hong Kong, el mar de China. Ahora bien, para entender China hay 3 cosas que tienes que saber antes de ir. Primero, tiene más de 5.000 años de historia documentada. 5.000. Para que te des una idea, la Gran Muralla empezó a construirse en el siglo III a.C. y tardó casi 2.000 años en completarse. Segundo, tiene 1.400 millones de habitantes. Es el país más poblado de la Tierra. Eso significa que hay ciudades en China de las que nunca oíste hablar y además que tienen mucha más gente que algunos países de Latinoamérica. Y tercero, y esto me encanta contarlo, China tiene la red de tren de alta velocidad más extensa del mundo. Más de 40.000 kilómetros de vías. Puedes ir de Pekín a Shanghái, 1.300 kilómetros en 4 horas y media. Ahora, veamos algunas rutas y lugares turísticos que pueden interesarte. Por acá tenemos la Gran Muralla China. ¿Qué puedo decirte sobre la Gran Muralla China que no sepas? Lo que nadie te cuenta es lo que se siente. Cuando subes a la sección de Mutianyu, que es la más accesible y además la más hermosa, y miras hacia el horizonte y ves esas murallas serpenteando entre las montañas kilómetro tras kilómetro, hay algo primitivo que se activa en el cuerpo. Por cierto, te voy a anotar algo importante. Es mejor ir al amanecer. Te aseguro que no te vas a arrepentir de las vistas. Ok, sigamos. Aquí tenemos al ejército de terracota. ¿Conoces la historia? Bueno, en 1974 unos agricultores estaban cavando un pozo en un campo y empezaron a sacar pedazos de arcilla con forma humana. Lo que encontraron cambió la arqueología para siempre. 8.000 soldados de terracota a tamaño real enterrados hace más de 2.000 años para custodiar al primer emperador de China en su vida después de la muerte. Y lo más impresionante, ninguno tiene la misma cara. ¿Lo ves? Cada uno fue modelado individualmente. Ahora echemos un vistazo a Pekín y Shanghái. Mira esa imagen. Eso es la ciudad prohibida. 900 habitaciones. Estuvo cerrada el pueblo durante casi 500 años. Solo el emperador y su corte podían entrar. Hoy es el complejo de palacio mejor conservado del mundo. Y justo al lado, la plaza de Tiananmen, la plaza pública más grande del mundo. 100 hectáreas. Cuando estás ahí parado y miras hacia los 4 lados, es una de esas sensaciones que no se pueden explicar con palabras. Ahora sí, el contraste total. Si Pekín es historia, Shanghái es el futuro. De un lado, los edificios coloniales del siglo XIX, y al otro lado del río Pudong, con esos rascacielos, la torre de Shanghái, que tiene 632 metros, el segundo edificio más alto del mundo.
Incluso hay una terraza de cristal a 546 metros donde puedes pararte y mirar hacia abajo. ¿Ves esas montañas en la foto? Parecen pintadas. Son las karst, formaciones de piedra caliza que llevan millones de años talladas por el agua. El río Lee serpentea entre ellas durante 80 kilómetros. Hay un crucero de barco que lo recorre y dicen que es el paisaje más fotografiado de Asia. Este paisaje, por cierto, está en el billete de 20 yuanes. Así de orgullosos están de él. Y no podían faltar. El Centro de Cría e Investigación del Oso Panda Gigante de Chengdu tiene más de 200 pandas. Puedes verlos de mañana cuando están activos, comiendo bambú y jugando. Es uno de esos momentos que la gente describe como cambió mi vida. Pero Chengdu tiene más. Es la capital de la cocina Sichuan, el picante más famoso de China, el famoso hot pot. Eso merece una conversación aparte. Bueno, puedes llevarte todos los folletos sin compromiso, como siempre. Ahora, tengo una pregunta seria para ti. ¿Te convence ir a China? ¿Completamente? Perfecto. Entonces, ahora viene la parte más divertida de esto. Vamos a armar tu viaje perfecto. Entonces, tengo 3 opciones para ti y tú me dices si te acomodan o no. La opción 1 es de 10 días. A Pekín 3 noches, la ciudad prohibida, la Gran Muralla, el Templo del Cielo. Luego puedes tomar el tren de alta velocidad a Shanghai 4 noches. Luego a Yu Garden, el barrio de Tianxifang y 2 noches en Guilin antes de volver. Compacto, completo y sin apuro. ¿Qué te parece esa opción? Ok, revisemos las siguientes. Opción 2, 14 días de viaje. Vamos a agregar Xi'an. Eso significa el ejército de terracota, la muralla de la ciudad que está intacta y puedes recorrerla en bicicleta. Y la gran mezquita, que es islámica pero con una arquitectura totalmente china. Es una joya. Y la opción 3, que es de 21 días. Todo lo anterior más Chengdu y los pandas. Y si quieres una extensión a Changjiajie. Perdona mi pronunciación. Es un poco complicado, ¿no? Bueno, Changjiajie son esas montañas que James Cameron usó de referencia para Pandora en Avatar. ¿Viste la película? Entonces eso te va a interesar. Claro que existen, están en China. ¿Ok? Bueno, sé que son 3 opciones con tiempos distintos. Por supuesto la de 21 días, todos quisiéramos tomarla, pero a veces no tenemos tanto tiempo. ¿Tú cuál quieres? La de 21 días. Perfecto. Y sabiendo esto, entonces, déjame entrar aquí, opción de 21 días. Sería... Te interesan, por supuesto, las montañas, ¿verdad? Okay. Perfecto. Entonces, te voy a hablar de algunas pequeñas cositas antes del viaje a China que son importantes, ¿sí? Primero, el idioma. La agencia, como la última vez, te puede proveer con un traductor. No hay problema en eso, podemos conseguirlo, te puede acompañar a todo el viaje o solo a los lugares que tú le digas. En eso no hay problema, piénsalo y me cuentas después. El idioma es bastante complicado y aunque yo diría que un 60% de la población china, al menos en la capital, sabe hablar inglés bastante bien. En las zonas rurales esto puede complicarse. Así que, bueno,
Como te dije para tu viaje a Japón, eres tú el turista, tú estás yendo a su país, así que trata de aprender algunas palabras al menos, ¿ok? Bien, perfecto. Aparte de esto, hay un pequeño problemita, diría yo, con el internet. No sé si has escuchado de eso. Ujú. Sí. Am, China tiene un cortafuegos, ¿ok? Es un internet diferente al resto del mundo. Es decir, no funciona, déjame ver, Google, Instagram, WhatsApp, Facebook. Todo eso está bloqueado. Pero esto se soluciona contratando un VPN antes de salir. También te puedo ayudar con eso si quieres. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a agregar VPN. Aparte de eso, la moneda en China. Esta se llama yuan o renminbi o RMB. Ah, casi todas las tiendas tienen pago no en efectivo, sino que con WeChat o Alipay. No sé si las conoces. Ok, yo te voy a mandar toda la información entonces por mail. Sé que es un poco abrumador saber esto de manera inmediata, es demasiada información. Así que me voy a poner aquí un recordatorio. Enviar mail a viaje a China. Perfecto. El visado. ¿Puedo gestionártelo sin problemas? Solo necesito tu permiso para rellenar algunos papeles con tus datos. Perfecto. No deberíamos tener ningún problema. China es un poco estricta con los visados, pero la agencia de viajes tiene buenas relaciones con China, así que no deberíamos tener ningún problema con eso. Ok, perfecto. Entonces gestionamos el visado. Listo. Tenemos casi todo resuelto. Pero ahora nos falta el vuelo. Igual que la otra vez. Vas a tomar un vuelo en primera clase. Ok, ya veo. Bueno, te voy a hacer la cotización por los dos, ¿ok? Primera clase y clase turista. Solamente porque puedes tener muy buena suerte y quizás ganar un viaje gratis. Ok, entonces, ¿cuál es tu presupuesto esta vez? Ah, perfecto. Creo que estaremos bien en primera clase entonces. Primera clase. En la misma aerolínea, ¿no? Ujú. Bien. ¿Algún requerimiento especial? Ya sabes, la aerolínea ofrece skincare, snacks. ¿Snacks? Ujú. Atención personal, perfecto. Snacks y atención personal. ¿Algo ligero? Ok, algo solo para dormir durante el vuelo. Perfecto. Entonces, vamos a anotar esto por aquí. Primera clase. Ok. Bien. Creo que ya tenemos todo. Entonces sería el viaje de 21 días. China. El vuelo de las aerolíneas SMR. Solamente con atención personal ligera. Para dormir. Dormir. Ahora entonces, el presupuesto es... Ok. $7,000. Y ahora la parte importante. Por cierto, necesitas también una van y vas a contratar al traductor. Ajá, perfecto. Traductor y van. Bueno, con eso no tienes que preocuparte por nada. En el paquete incluye el traslado de tu casa al aeropuerto y luego, por supuesto, de la ciudad hasta China y luego también desde China a el alojamiento que elijas. Eso nos falta. ¿Quieres quedarte en un
Bueno, yo tomaría un hotel de 5 estrellas, solo para hacer tu viaje realmente especial. Bueno, en China los hoteles son un poco más baratos que acá, ¿sabías? Entonces podemos ver, simplemente. Ok, lo cotizo. Entonces, en Pekín. Ok. Entonces, hotel de 5 estrellas. Bien. Sí, mira, encontré una muy buena oferta aquí. La voy a agregar a la cotización y te doy las fechas. Perfecto. Entonces tenemos para el 26 de abril. ¿Qué te parece? ¿Te acomoda? Perfecto. Entonces, 26 de abril a las 22 horas sale tu vuelo en la aerolínea de ASMR. Una aerolínea muy relajante, muy bonita, ya la conoces. Y tendríamos todo listo. La van te recogerá 3 horas antes, ya sabes, para poder hacer bien el ingreso al aeropuerto. Creo que eso es todo. Ahora, lo doloroso. Vamos a hablar del presupuesto. ¿Me dijiste que tenías? Ok, y este viaje sale con todo. Perfecto. Esta cantidad de dólares, revísalo aquí. Sí, es bastante elevado, pero pusimos todas las cosas más caras, más valiosas en la cotización, así que podemos hacer recortes de ser necesario. Pero como te decía, la agencia siempre tiene promociones, así que vamos a ver si eres uno de los afortunados. ¿Te parece si procedemos con esto? A ver si tenemos suerte. Ok, no te preocupes, voy a hacer una excepción ya que eres un cliente conocido. Si no resulta, lo anulo y probamos con otra cotización, sí. Bien, pero no le digas a mi jefe. Bien, vamos. Ok, ¿tu tarjeta de crédito? Muchas gracias. Aquí. Muy bien. Y esperemos. Deberías comprar un billete de la lotería, ¿sabes? Porque el viaje te sale completamente gratis por segunda vez. Esto sí que es buena suerte. Y además, vas a quedarte en el hotel 5 estrellas, tienes el traductor, tienes la ruta más larga y el vuelo en primera clase. ¿Qué te parece? Genial, ¿no? Perfecto. Entonces, tenemos todo listo. Te enviaré toda la información a tu email que tengo acá. En la ficha, sí, aquí está. Tu mail es... Ok, está actualizado entonces. Te enviaré de inmediato. Los pasajes deberían llegar en aproximadamente una hora. Solamente los voy a chequear. Y... listo. Espero que tengas un viaje maravilloso. Por supuesto, yo estaré disponible por cualquier cosa. Tienes mi número y puedes llamarme, ¿ok? Bien, que tengas un buen viaje entonces. Nos vemos. Bye bye. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes